Este es un seminario especial para las enfermeras. El título de esta presentación es Célula Carcinogénesis, presentada por Paola Viveros Lamas en octubre de... Mi nombre es Paola Viveros Lamas, soy enfermera educadora del Centro de Formación de Enfermeras en Oncología Pediátrica para Latinoamérica. En esta presentación revisaremos el tema célula y carcinogénesis, ya que para comprender de mejor manera cómo actúa la quimioterapia, debemos partir primero por entender qué es el cáncer, cuáles son las características y el comportamiento de las células tumorales. Al finalizar esta presentación, usted debería ser capaz de identificar la estructura de una célula humana, conocer en forma general cómo es el proceso de proliferación celular, determinar las principales características de la proliferación celular normal, reconocer los principales agentes reguladores del ciclo celular, identificar los agentes involucrados en la carcinogénesis, reconocer los tipos de alteraciones que promueven la aparición de células neoplásicas, conocer las características y comportamiento de las células neoplásicas y determinar los factores implicados en el desarrollo del cáncer. Cáncer es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades que se caracterizan porque se produce una alteración a nivel celular. Esta alteración se traduce en el crecimiento descontrolado de un grupo anormal de células que tienen la capacidad de invadir otros tejidos. Entonces, de acuerdo al tipo de célula que está alterada, es el tipo de cáncer que tiene el paciente. Por ejemplo, en el caso de la leucemia, que es el cáncer más frecuente en pediatría, las células comprometidas son las células de la médula ósea, específicamente las células madre que dan origen a las diferentes células sanguíneas. En el osteosarcoma, la alteración se produce en las células que conforman el tejido osteoide y en el retinoblastoma en las células de la retina. Saber que el cáncer es una enfermedad que afecta a las células es muy importante, sobre todo si consideramos que la célula representa la unidad estructural y funcional de todo ser vivo y que el organismo humano está compuesto por billones y billones de diferentes células. Todos los sistemas, órganos y tejidos del organismo están formados por células. Las células tienen diferentes formas. Normalmente, estas formas son de acuerdo a la función que debe cumplir. Por ejemplo, las células que conforman los epitelios generalmente son aplanadas. Las neuronas son estrelladas y los glóbulos rojos son cóncavos. Todas las células que componen nuestro organismo, excepto las células nerviosas, en algún momento deben reproducirse, ya sea para sustituir células dañadas o para reemplazar células envejecidas que deben morir. La forma y función de cada célula está dirigida desde el núcleo. En el núcleo se encuentran los cromosomas, que en el ser humano corresponden a 46 cromosomas o 23 pares. Con este número nosotros llamamos que las células del ser humano son euploides, o sea que tienen un número normal de cromosomas. Los cromosomas contienen a los genes y son los genes los que forman códigos con los que se sintetizan las proteínas que darán instrucciones específicas a las células para que se cumpla una función o para que tenga una característica especial. La información que contiene cada gen depende básicamente de cómo se ordenen las bases nitrogenadas. Recordemos las bases nitrogenadas de tipo purina, donde están la adenina y la guanina, y las pirimidinas, donde están la timina y la citosina. Estas bases nitrogenadas forman pares. Siempre se une una base purina con una base pirimidina, y esta unión ya está preestablecida. Siempre adenina se une con timina y guanina con citosina. Entonces, depende cómo se ordenen estos pares de bases nitrogenadas, es el código que se va a formar para la síntesis de una
para la síntesis de una proteína que le va a dar una instrucción específica a la célula. En esta diapositiva queremos describir en términos generales la fisiología de la célula. Como ustedes saben, las células se relacionan con el medio externo a través de la membrana celular. Esta célula recibe estímulos que son conducidos por mensajeros intracelulares y que llegan directamente al núcleo. En el núcleo activan la acción de un gen que va a sintetizar una proteína con la instrucción específica de que la célula cumpla alguna función o tenga algún cambio especial. Esta instrucción podría ser que la célula, por ejemplo, debe morir. Una célula que está envejecida, que ya cumplió su ciclo de vida, cambia su estructura externa y este cambio se traduce en una señal que va a llegar al núcleo y que va a activar un gen que va a sintetizar una proteína que le va a decir a la célula que se vaya a apoptosis. O podría ser, por ejemplo, que el organismo requiere un tipo específico de células, por ejemplo, glóbulos rojos. En ese caso, la instrucción que le llega a la célula hematopoyética es que se diferencie hacia glóbulo rojo. O también la señal podría ser solo que la célula siga estando metabólicamente activa y cumpliendo su función. En otro caso, podría ser la instrucción que esta célula crezca y se reproduzca para reemplazar células que están dañadas o que perdieron o que ya se perdieron por apoptosis. Y por lo tanto, la célula debe iniciar el proceso de ¿Y qué es la proliferación? La proliferación es el proceso por el cual la célula se reproduce. Se llama ciclo celular y consiste en un conjunto ordenado de eventos que conducen al crecimiento de la célula y a la división en dos células hijas exactamente iguales. Lo vamos a revisar más adelante con un poco más de detalle. Como dijimos, el ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo por el cual la célula crece y se divide, o sea, se reproduce. La mayoría de las células de nuestro organismo no se están multiplicando en forma permanente, solo entran en el ciclo celular cuando deben reemplazar a células dañadas o células envejecidas o por alguna necesidad específica del organismo. El resto del tiempo, las células se mantienen metabólicamente activas y cumpliendo su función. Estas están en fase de reposo o fase G0. Solo algunos tejidos, como por ejemplo los folículos pilosos, el epitelio gastrointestinal y las células de la sangre, se renuevan en forma frecuente. Es por esto que estos tipos de células tienen una tasa de proliferación mayor y entran al ciclo celular en forma reiterada. Como vemos en esta imagen, el ciclo celular está compuesto por 4 fases. La célula que está en fase de reposo o fase G0 recibe una señal de que debe iniciar la proliferación y comienza, ¿no es cierto?, este ciclo con la fase G1, donde se produce el primer crecimiento celular, que incluye la duplicación de los organelos de la célula, síntesis de proteína, síntesis de ácido ribonucleico, entre otros eventos. Luego se avanza hacia la fase S, o fase de síntesis del ADN, donde se duplica el ADN y cada cromosoma queda formado por el doble de cromátidas idénticas, para después pasar a la fase G2, donde continúa el crecimiento celular, la síntesis de proteína y de ARN, y se inicia la condensación de los cromosomas para pasar a la mitosis, que es la fase en la cual la célula finalmente se divide en 2 células hijas exactamente igual. En resumen, el ciclo celular tiene 2 etapas. La primera incluye las fases G1, S y G2 o interfase, que es donde la célula crece, se sintetizan proteínas, se sintetiza ácido ribonucleico, se duplica el ADN y sigue creciendo para poder dividirse equitativamente en 2 células hijas idénticas durante la siguiente etapa, que es la mitosis. Cuando ya no se requieren más células, estas
se quedan en fase G0, en forma activa, cumpliendo su función, hasta que el organismo vuelva a necesitar que se reproduzca y comience nuevamente el ciclo celular. Como vimos, el ciclo celular es un proceso ordenado, donde cada fase comienza después de que la fase anterior ha terminado correctamente. Para que este proceso se cumpla en forma perfecta, se requiere de un control estricto, y para eso hay un sistema de vigilancia que chequea en distintos puntos el ciclo y que cada etapa se desarrolle en forma correcta. Cuando se producen alteraciones en alguna de las fases, se activan los mecanismos reparadores que van a corregir los errores y que, si no son capaces de repararlo, mandan a esa célula a apoptosis, evitando así que continúe la reproducción de esa célula con alteraciones. Los tres grupos. Primero están los genes que producen proteínas que estimulan la proliferación celular y se llaman protooncogenes. Están también los genes que producen proteínas que inhiben el ciclo celular, llamados genes supresores tumorales u oncosupresores. Y por último están los genes que producen proteínas que van a supervisar el ciclo, que van a supervisar, ¿no es cierto?, que cada una de las fases se cumplan en forma correcta. Estos genes se llaman cuidadores del genoma. Estos genes, estos tres grupos de genes, están presentes en todas nuestras células y se activan o inhiben de acuerdo a la necesidad de nuestro organismo. Como dijimos, ¿no es cierto?, anteriormente, la mayoría de nuestras células no se están reproduciendo. Por lo tanto, por lo que vemos, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, son los genes oncosupresores los que están activamente inhibiendo la proliferación, manteniendo las células en fase G0. En esta condición están la mayoría de las células de nuestro organismo. Pero la célula que está en fase de reposo recibe la señal de que debe iniciar la proliferación, entonces se activa el protooncogen, pero cuando las células necesarias ya se han formado, estas mismas enviarán una señal para activar nuevamente al gen oncosupresor y así inhibir la acción del protooncogen y volver a la fase G0, donde la célula seguirá cumpliendo su función. Y en relación a los genes cuidadores del genoma, estos no afectan directamente la proliferación celular. Como dice su nombre, son los encargados de conservar la integridad del genoma. Se aseguran de que cada fase del ciclo se desarrolle en forma correcta y si se produce alguna alteración en la replicación del ADN, la reparan. Y si no pueden repararla, envían esa célula a apoptosis. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de este tipo de genes, las células muestran un mayor número de mutaciones de todos sus genes. Después de entender en términos generales el funcionamiento y el comportamiento de las células normales de nuestro organismo, vamos a pasar a revisar cómo se puede producir la carcinogénesis. Hace más de 4 décadas que se describió la teoría de la genética del cáncer, que postula que el cáncer aparece como consecuencia de una serie de alteraciones que sufriría el ADN de una célula y que se traduciría en que esa célula se divida excesivamente y en forma descontrolada. Esto quiere decir que se producirían mutaciones en el ADN que alterarían la actividad de los genes que regulan la proliferación celular. Si recordamos lo que revisamos anteriormente, los genes que regulan la multiplicación celular son los genes oncosupresores, que inhiben, ¿no es cierto?, el ciclo celular y que están continuamente activos, manteniendo a las células en fase de reposo. Y también los protooncogenes, que generalmente están inactivos y que solo se activan cuando necesitamos que las células se reproduzcan. Entonces, una alteración del ADN que inactive a los genes oncosupresores o que sobreactive a los protooncogenes harían que las células se dividieran en forma descontrolada y sin necesidad.
Las mutaciones en el ADN se pueden producir por la inducción de algún agente cancerígeno o también, y lo que ocurre más frecuentemente en pediatría, por errores espontáneos que se acumulan y que constituyen un factor intrínseco para desarrollar el cáncer. Se describe que se necesita más que una sola mutación para que una célula fisiológica se convierta en una célula neoplásica. Hay varias teorías que respaldan el concepto de que para que una célula normal cambie su fenotipo y se convierta en una célula tumoral, se requieren de varias mutaciones en varios genes. Como ven en esta diapositiva, la teoría de la iniciación, promoción y progresión postula que hay 3 etapas en el proceso de la carcinogénesis. En la primera etapa, la etapa de iniciación, la célula se supone que ha estado expuesta a una alteración a nivel del ADN, pero esta alteración puede darse tanto en tumores benignos como en tumores malignos. No necesariamente va a haber una reproducción de una célula distinta a la célula del tejido original, que es lo que sucede cuando se trata de un tumor maligno. La célula iniciada, que es como se llama la célula que ha sufrido esta alteración en su ADN, puede dar origen a células hijas que son portadoras de esta mutación, pero que todavía no tienen las características de células neoplásicas. En la segunda etapa, en la etapa de la promoción, se favorece la transformación celular que comenzó durante la primera etapa. Sin embargo, estas células no necesariamente van a ser células neoplásicas y en esta etapa los genes cuidadores del genoma aún pueden enviar estas células a apoptosis y así evitar que se transformen en células malignas. En estas 2 primeras etapas, iniciación y promoción, las células pueden haber sufrido alteración en su ADN, pero no necesariamente se transforman en células malignas y hasta acá no necesitan de tratamientos antineoplásicos. Un ejemplo de esto es cuando en exámenes preventivos, por ejemplo, se detectan células precancerígenas, como es el caso en el examen del Papa Nicolau o en un examen visual de lunares, donde las lesiones o células sospechosas se extraen tempranamente porque si se mantienen en el mismo medio a lo largo del tiempo podrían progresar a tumores malignos y en esta etapa de progresión este proceso ya no es reversible y requiere de tratamiento antineoplásico. Esta teoría de las 3 etapas de la carcinogénesis está en la misma línea de la teoría de los 2 golpes de Knudson, que postula que para que una célula se transforme en maligna requiere que haya al menos 2 eventos o 2 mutaciones al mismo nivel en los 2 alelos del gen para que la célula se transforme, ¿no es cierto?, en una célula neoplásica. Esta teoría apoyaría también el origen monoclonal del cáncer, es decir, que los cánceres se originan a partir de una célula única que tras la suma de múltiples mutaciones en su genotipo se transforma en un fenotipo maligno, dando lugar a un clon de célula que es el tumor. Como todos sabemos, la causa del cáncer es desconocida. Pero no podemos pensar en el cáncer como una enfermedad que tenga una causa única, sino como el resultado final de una interacción de múltiples factores, entre los que se incluyen la herencia genética, el ambiente, los hábitos dietéticos u otros tipos de hábitos. En relación con la predisposición genética, los estudios citogenéticos han permitido individualizar algunos genes cuyas mutaciones han demostrado ser de predisposición familiar. Por ejemplo, el déficit del gen que codifica la proteína P53. También es importante la exposición a agentes cancerígenos. Por ejemplo, estos agentes pueden tener origen físico, químico, biológico. Dentro de los agentes cancerígenos de tipo físico está la radiación. Estas podrían dañar ionizando las bases nitrogenadas o deprimiendo el gen de la proteína P53 o facilitando la formación de radicales libres, etc.
Estos agentes cancerígenos pueden ser fuentes radiantes, que podrían ser equipos diagnósticos o terapéuticos, por ejemplo, pero también se debe a la exposición a rayos solares en forma persistente. Este tipo de agente se relaciona principalmente con cánceres como el melanoma. Los agentes cancerígenos de tipo químico pueden actuar como inhibidores o activadores de enzimas, facilitando el daño en el ADN y activando algunos oncogenes. Dentro de este grupo está el humo del cigarrillo, que predispone al cáncer del pulmón y de vejiga. También está el benceno, por ejemplo, que se relaciona con el desarrollo de las leucemias. Dentro de los carcinógenos de tipo biológico están los virus. Estos actuarían introduciendo sus propias oncoproteínas al genoma de la célula afectada. Así es el caso del virus papiloma, que se relaciona con el cáncer de útero, o en el caso de los pacientes pediátricos, el virus Epstein-Barr, que se relaciona con los linfomas. En relación a la función inmunológica, este es un tema muy complejo, pero se ha descrito que en pacientes que tienen su sistema inmune disminuido, no podrían ser capaces de reconocer células tumorales y por lo tanto, si se producen alteraciones de las células y se transforman en células tumorales, no son reconocidas por el sistema inmunológico y por lo tanto no son atacadas y les permite, ¿no es cierto?, la reproducción en forma excesiva y descontrolada. Por otro lado, también se sabe que algunas células tumorales no expresan antígenos, por lo tanto tampoco le permite al sistema inmune reconocerlas como extrañas y poder eliminarlas. Por lo tanto, si todos los controles fallan y finalmente la célula se transforma en célula maligna, esta va a tener características distintas a las células normales. Van a tener un número alterado de cromosomas, lo que nosotros llamamos células aneuploides, porque tienen un número alterado de cromosomas. Estas células se caracterizan por proliferar en forma descontrolada. Son indiferenciadas, por lo tanto no cumplen funciones específicas, pierden adherencia de las demás células, son capaces de atravesar la membrana basal de los tejidos y por lo tanto son capaces de invadir otros tejidos. Además, como tienen el metabolismo aumentado, requieren mayor cantidad de nutrientes y oxígeno y tienen la capacidad de sintetizar factores que estimulan la angiogénesis, que es el primer paso para la cascada de las metástasis. Como ya dijimos, las células neoplásicas tienen incrementado su metabolismo y por ende requieren de mayor aporte de oxígeno y nutrientes. Estas células son capaces de sintetizar factores de crecimiento endotelial vascular que estimulan la formación de vasos sanguíneos a partir de vasos ya existentes. Esto es lo que denominamos angiogénesis tumoral. Este proceso es el que favorece el establecimiento de las metástasis. Los vasos neoformados tienen paredes porosas que le permiten la entrada a las células tumorales y eso facilita su migración a tejidos alejados del tumor primario, estableciendo así las metástasis tumorales. ¿Y qué son las metástasis? En el fondo, la diseminación de células cancerosas de un órgano o tejido o a otros distantes se denomina metástasis. Por lo general, las células tumorales se movilizan a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático y llegan a tejidos distantes. En la actualidad, está descrito que la ubicación de las metástasis en un tejido u otro se debe a que dependiendo del tipo de cáncer, la célula tendría cierta afinidad con otro tejido y es ahí donde se establecería el nuevo tumor. Por ejemplo, los pacientes con osteosarcoma presentan generalmente metástasis a nivel pulmonar. Los pacientes con tumores renales se relacionan, ¿no es cierto?, con metástasis ósea y así diferentes cánceres. En resumen, y para entender la progresión tumoral, vamos a revisar esta diapositiva.
Inicialmente, tras defectos mutagénicos, en el fondo, después de que se produce una mutación a nivel del ADN, existe un cambio en el fenotipo de la célula y se produce un crecimiento descontrolado de un tipo clonal distinto de la célula original. Este crecimiento hace que estas células requieran de aún más nutrientes y oxígeno de los que le llegan por los vasos sanguíneos normales. Por lo tanto, sintetizan un factor de crecimiento endotelial vascular y forman vasos sanguíneos que los van a irrigar a ellos específicamente. A través y por la capacidad de atravesar las membranas basales, estas células llegan a estos vasos sanguíneos y a través de estos vasos avanzan a través de la circulación sistémica para llegar a tejidos lejanos y extravasar, ¿no es cierto?, estas células tumorales en estos tejidos, estableciendo así las metástasis. Es así como el tumor progresa y se disemina por todo el cuerpo de nuestros pacientes. Gracias por su atención.